Hemos hablado en el comienzo del programa de algunas de las medidas económicas que llevó adelante el gobierno. Algunas salieron del Poder Ejecutivo, otras a través del Congreso, como la elevación del piso para cobrar ganancias. Y muchos se preguntan, ¿y los jubilados? Vamos a preguntarle a Cristian de Alessandro, ¿qué onda? ¿Cómo estás, Cristian? Hola, ¿cómo estás vos? Un placer verte. Lo mismo digo. ¿Tenemos novedades? Porque desde hace rato se viene hablando, ¿no? De aumentos de jubilaciones, más allá después de IFE, AUH, que a veces va todo de la mano. Bueno, hasta ahora son trascendidos, firmes trascendidos, que se viene un bono, no sabemos todavía de cuánto, pero que va a paliar por lo menos el salario mínimo de los jubilados y algunos hablan de hasta 2 haberes mínimos, pero esto se va a conocer en el transcurso de la semana, calculo, que dicen, primero se hablaba de 5.000 pesos, después de 6.000, ahora se habla de 10.000. Lo cierto es que hay que tomarlo con pinzas, sabemos que va a haber alguna compensación por el mes de octubre, pero no sabemos de cuánto. Y después está el otro tema, ¿no, Cristian? Que es los que hoy no son jubilados, pero que tienen más de 50 años, no tienen trabajo hace mucho tiempo, es muy difícil reinsertarse en el mercado laboral cuando tenés más de 50, y está esta posibilidad de que se puedan jubilar antes. Sí, a ver, vamos a poner paño frío a esto, porque no es para todo el mundo. Vamos a aclarar para quién sería, porque también esto se está estudiando, falta conocer la letra chica, pero sabemos que los hombres se van a jubilar 5 años antes a la fecha que hoy tienen, igual que las mujeres. O sea, si el hombre en una jubilación común se jubila, valga la redundancia, a los 35, de esta manera se van a jubilar a los 60. Y la mujer a los 55 años. Este es el primer requisito. El segundo no es para todo el mundo, sino que va a ser para aquellos que tienen 30 años reales de servicios. Es decir, haber cotizado a la Seguridad Social sin ningún tipo de moratoria de estas mal llamadas jubilaciones de ama de casa. Y tercer requisito fundamental, estar desempleados. No se le ocurra hoy al que está trabajando y tiene 30 años de servicio, si tiene 60 años el hombre o 55 la mujer, renunciar porque se va a quedar sin el trabajo, o sea, sin el pan y sin la torta, porque seguramente va a tener un corte. ¿Cuándo creemos que va a ser el corte? Según trascendidos, al 30 de junio de este año. Yo, y si tuviese que elegir una fecha de corte, sería el 31 de diciembre del año pasado, o sea, del 2020. Pero sí tiene que estar desempleado a esa instancia. Claro, sí. Por ende, esos 3 requisitos son fundamentales. ¿Por qué? Porque eso va a permitir que el que tiene los años de aportes, pero no tiene la edad, que tenga los años de aportes, pero no tiene la edad, puedan acceder, si están desocupados, a una prestación que en la versión vieja, en la versión de Néstor Kirchner, cuando fue presidente y largó esta anticipada por desempleo, porque esto es una repetición de lo que tuvimos, gracias a Dios, ojalá se implemente, fue el 50% del haber. Es decir, si un jubilado le correspondía 40.000 pesos, bueno, en este caso, un jubilado 80.000 pesos, ganaban en esa instancia la mitad de esos 40.000. Hoy se habla que en vez de la mitad sería el 80%. Vamos a ver cómo sale la letra chica. Cristian, hay 2 críticas que escuché a este proyecto. Insistimos que es un proyecto, ¿no? Todavía, aunque ya se trascendió muchísimo. Primero es que salga por decreto y no a través de una ley del Congreso, teniendo en cuenta que al tratarse de jubilaciones es algo que trasciende a un gobierno, ¿no? Y lo segundo es la intención, obviamente, genial. Digamos, ¿quién puede estar en contra de que alguien que no consigue trabajo, que ya tiene 30 años de aporte, se pueda jubilar unos años antes? Pero, ¿aguanta el sistema previsional esto? Mira, vamos a la primera pregunta. ¿Cuál era? Decreto. Repetímela. Decreto. Bueno, en realidad la normativa, sea por decreto o sea por ley, va a ser acotada en el tiempo. A lo mejor lo hacen por decreto porque va a tener una subsistencia a lo mejor de 2 años, un periodo muy limitado de tiempo, como fue la versión anterior, la versión que tuvimos en el año 2004-2005. Ahí salió por ley. Ahí salió, acuérdense que en ese momento salió la jubilación de ama de casa en la misma ley y la prestación anticipada por desempleo. En ese contexto tuvimos una ley que acotaba en esa ley a un periodo de 2 años que después se fue prorrogando. A mi criterio debería salir por ley, porque eso le da
más firmeza jurídica Sí. y no puede un gobierno cualquiera, el que venga, a sacar ese derecho. Claro. Bueno, pero y algunos, si sale, aparte, bienvenido. si sale por decreto, la oposición al día siguiente va a decir esto es una medida electoralista a corto plazo, pensando en noviembre, etcétera, Claro. etcétera, ¿no? Pasa que al mismo tiempo el En gobierno realidad, dice, pero si la hacemos por ley, no va a llevar más tiempo. Y ahí tenés las dos Por supuesto. opiniones, ¿no? Por Bien. supuesto, a ver, yo no me pongo a discutir si es una medida electoral o no Ok. una medida electoral. En realidad, el votante, sea quien sea, el cuarto oscuro elige por más que le den una jubilación Sí, o le den no va por lo ahí. que le quieran Y, dar. Cristian, Por no ende, hay hay que subestimar. Lo último, y por respecto a si aguanta el sistema. Sí. El sistema aguanta. Primero y principal, lo que sigue, hay que hacer una reestructuración del sistema jubilatorio. Primero, tomar, como me he cansado de decir, ese fondo de todos los jubilados y trabajadores, que es el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, e invertirlo en un banco productivo de desarrollo para potenciar el crédito a las medianas y pequeñas empresas, productores agropecuarios. Con eso se hace un círculo virtuoso. Esa plata que se presta se vuelve al sistema jubilatorio y por ende habría dinero. Bien. Y además, esto que dicen de medida electoralista, chicos, nosotros digo, Mirta Tundis, cuando me convoca a mí para ser jefe de asesores de su equipo, nosotros ya veníamos pensando esto y la principal situación era de los desocupados, que pedían y bregaban mejoras de sus derechos. Ojalá esto no sirva para discutir si es una medida electoral, sino que por fin se dio el derecho a las personas que están desocupadas. Bien, clarísimo. Cristian, gracias por tu tiempo. Nos vemos pronto. No, por favor, a ustedes. Abrazo. Abrazo para vos. Nos vamos a la pausa, ¿sí?